Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Martín Rivadero, soy historiador, especialista en historia latinoamericana del siglo XX, y hoy estoy a cargo de un encuentro que girará en torno a la Guerra Fría en América Latina. Para ello contaremos con la participación del historiador italiano Vanni Petinà. Vanni es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia, Italia, y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases en diferentes universidades de Europa y América Latina. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Ca' Foscari, Venecia, Italia. Ha publicado varios libros sobre relaciones internacionales desde una perspectiva histórica, entre los que se encuentran Cuba y Estados Unidos, 1993-1959, del Compromiso Nacionalista del Conflicto, publicado en 2011, y el que nos convoca hoy, La historia mínima de la Guerra Fría en América Latina, publicado en 2018 por el Colegio de México. Bani es especialista en historia contemporánea, del periodo conocido como Guerra Fría, y ha analizado este periodo en torno a temas como el cambio político, el cambio social, económico, que ocurrieron en la región durante este tiempo. Bueno, Vani, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Historia. Muchas gracias a ti, Martín, por darme esta oportunidad de charlar, de platicar, ¿no? sobre estos temas. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que la Guerra Fría ha sido un episodio fundamental en la historia reciente del mundo, ligada al enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, dos superpotencias que luchaban por el predominio del planeta. Mucho se ha investigado en los últimos años sobre este momento histórico, bajo la idea de entender, bueno, su dinámica, su alcance y sus particularidades específicas. Menos sabemos, quizás, sobre su impacto en nuestra región en términos comparativos, en términos de lo que se ha venido estudiando. Y es por eso que queríamos conversar un poco con Bani, para que nos comente sobre, desde su mirada, el impacto que ha tenido la Guerra Fría en América Latina. Entonces, lo primero que quería preguntarte, Bani, es si vos pudieras caracterizar la Guerra Fría en términos generales hoy. ¿Qué se entiende por Guerra Fría desde el punto de vista de la agenda historiográfica? ¿Y por qué es importante para entender la dinámica mundial del periodo? Bueno, sí, es una pregunta, normalmente le dedico, ¿no? En el curso que dicto aquí en Ca' Foscari como casi dos clases, ¿no? Al problema de la definición general y luego ¿no? Supongo que también lo charlaremos después, la aplicación o la recaída de esa definición sobre el contexto latinoamericano. Pero bueno, también es cierto que se puede sintetizar en un tiempo más corto que dos clases. Y bueno, para hacerlo, te diría que me parece que son dos las componentes, los factores conceptuales claves para definir ese periodo. El primero, que es más de larga duración, es decir, no necesariamente, de hecho, no empieza en 1947, ¿no? Normalmente es el año que se identifica, ¿no? Como el comienzo de la Guerra Fría porque se anuncia la doctrina Truman, ¿no? De contención de la Unión Soviética, empieza oficialmente, básicamente, el periodo de la Guerra Fría. Entonces, hay digamos, una cuestión más de larga duración, ¿no? Que no empieza en 1947, que es el enfrentamiento ideológico, ¿no? Entre capitalismo y socialismo, que por lo menos en el contexto europeo, a partir, podríamos decir, del siglo XIX, empieza a articular
cada vez de forma predominante las distintas expresiones de conflicto social en los países europeos. Es decir, a lo largo del siglo XIX, ya plenamente para el final del siglo, comienzo del siguiente, el conflicto social en las sociedades europeas se articula por medio de ideologías, narrativas, pero también partidos, ¿no?, que se inscriben en el ámbito del socialismo científico, cada vez más, o, ¿no?, en el área liberal capitalista. A partir de 1947 diría que se añade otro factor crucial, que es el conflicto geopolítico entre dos actores con una capacidad de proyección global, aunque no simétrica, ¿no? Estados Unidos evidentemente tiene un poderío económico militar quizá menos, económico sin duda mayor, que le permite, ¿no?, de proyectar a escala genuinamente global sus intentos hegemónicos, ¿no?, sus estrategias hegemónicas, y que representa evidentemente esta área, representa geopolíticamente ya, ¿no?, esta área liberal, capitalista, que es democrática, también ya a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y por el otro lado, ¿no?, la Unión Soviética como actor geopolítico que en cambio se inscribe y representa las instancias así socialistas, marxistas. El colapso del orden europeo, ¿no?, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hace que estos dos actores, que claramente representan los dos términos de este conflicto ideológico que se va articulando a lo largo del siglo XIX, se encuentren, ¿no?, a tener que reorganizar el espacio político internacional, y lo hacen, digamos, nutriéndose, ¿no?, ideológicamente de esas ideas e ideologías, ¿no?, que acabo de brevemente describir. Esa es la Guerra Fría, es decir, ¿no?, un conflicto ideológico y geopolítico que a partir de 1947 empieza a informar, reorganizar, afectar las dinámicas internacionales, pero también, ¿no?, diría en igual medida también las dinámicas internas de los países, porque no siendo solo un conflicto geopolítico, pero también ideológico, siendo el socialismo y el capitalismo dos ideologías universalistas, ¿no?, hay una pretensión inmediata, ¿no?, en el momento en el cual se activa ese conflicto geopolítico, también de condicionar el funcionamiento y la dirección interna, ¿no?, digamos, de las otras naciones y de las sociedades que pertenecen a estas naciones. Entonces, digamos que el elemento particularmente significativo de la Guerra Fría es que implícitamente, inmediatamente conecta l'ambito dell'enfrentamento geopolítico ideológico internacional con el contexto interno de los países. Es un proceso, una fase histórica muy invasiva. Claro, perfecto. Entonces, partiendo un poco de esa definición que da sobre Guerra Fría y en torno al libro que publicaste hace unos años, que es súper recomendable y muy ilustrativo un poco de tus ideas y tus estudios sobre Guerra Fría, bueno, ahí también vos planteás un poco la idea de la participación de América Latina en ese contexto de Guerra Fría global que comienza a delinearse a partir del año 47. Entonces, lo que quería preguntarte es, bueno, ¿cuál es la especificidad de la inserción de América Latina en la Guerra Fría? ¿De qué manera América Latina se inserta en ese entramado entre estas dos superpotencias, ideologías, proyectos económicos modernizadores? ¿Y qué hechos, digamos, señalan en buena medida esa inserción y de qué manera lo hace? Bueno, yo diría que la primera particularidad, ¿no?, y es también
creo, el elemento que historiográficamente puede haber dificultado eh, una inmediata vinculación ya a partir de 1947 de la trayectoria histórica de la región latinoamericana con lo que acabo de describir, ¿no? Con esa dinámica que llamamos Guerra Fría, es efectivamente el hecho de que si hemos dicho que 1947 aproximativamente podría ser indicada como la fecha, ¿no? Final de los años 40, del periodo que llamamos como Guerra Fría, la peculiaridad latinoamericana es que por lo menos aparentemente la región se encuentra un poco alejada del que es el confine, la frontera más conflictiva, ¿no? de la Guerra Fría, que en un primer momento se manifiesta principalmente, evidentemente, alrededor de la cuestión y del problema de la reorganización del espacio europeo después del colapso, digamos, del orden europeo, pero particularmente también de la derrota de Alemania y de los intentos de reconfiguración de ese espacio que estaban detrás del proyecto derrotado, ¿no? del nazifascismo. O de la otra frontera, ¿no? Que sigue una lógica bastante parecida, ¿no? Que sería el este asiático, ¿no? Donde hay problemas de reorganización parecidos al hilo, ¿no? De la derrota de la otra componente del eje, que es el imperio japonés. Evidentemente, América Latina, que ha estado alejada de todo esto durante la Segunda Guerra Mundial, que está alejada de estos procesos, digamos, de reorganización, y diría yo también, esa es la otra diferencia, donde ideológicamente, si yo he dicho que en el siglo XIX el eje capitalismo-socialismo, entendemos por socialismo una ideología que hace referencia a los textos de Marx y después de 1917 a las formas de organización política, ¿no? del marxismo-leninismo. América Latina todavía se encuentra con una heterogeneidad ideológica mayor. Es decir, hay más formas, ¿no? de dar representación política al conflicto político. No es necesariamente socialismo, capitalismo. Pensemos en el APRA o pensemos también yo qué sé, al cardenismo, ¿no? de los años 30, o bueno, ya que estamos en Argentina, al peronismo, ¿no? que evidentemente no se inscribe claramente ni en una ni en la otra. Claro, todo esto hace que geopolíticamente América Latina esté un poco distante, ¿no? de esas fronteras y también ideológicamente sea más difícil, digamos, que la región se coloque en uno o en el otro, o que los actores políticos regionales internos, digamos, tengan esas dos referencias tan binarias. Diría que esta es una peculiaridad. Ahora, eso no quiere decir que, de hecho, lo que yo argumento en el libro, que a partir de 1947 no se empiecen a producir unas transformaciones muy importantes, tanto desde el punto de vista de las relaciones internacionales de los países latinoamericanos como internamente en la sociedad latinoamericana al hilo del comienzo del conflicto bipolar. Es decir, aún no estando en el centro de ese conflicto ideológicamente y geopolíticamente, sobre todo al hilo de las transformaciones, de los cambios que registra la política exterior estadounidense después de 1947 a nivel global e interamericano, también América Latina es afectada por esas transformaciones. Pero eso te decía al principio, puede ser que a nivel historiográfico, ¿no? esa lejanía haya dificultado, en cambio, leer la presencia ya de efectos generados por la Guerra Fría, por el conflicto bipolar en el contexto latinoamericano. Perfecto. Ahí me entiende muy bien. Y vos también señalás en torno a esta cuestión del impacto de la Guerra Fría en América Latina como momentos, ¿no? Que de alguna vez es posible identificar la forma en cómo esos efectos se reflejan en la región, en este periodo que podríamos decir comienza en el 47 y bueno,
termina con la caída de la Unión Soviética, aunque vamos a hablar algo sobre eso después, pero quería que nos cuentes un poco esos momentos de la Guerra Fría. Si es posible identificar subetapas de la Guerra Fría, y también en el libro un poco lo señalás, que esa Guerra Fría a lo largo de este periodo en América Latina tuvo espacios regionales un poco más intensos. Pienso, por ejemplo, el caso centroamericano, ¿no? En un momento más en los años 70 o los 80. Entonces, un poco la idea esta de, bueno, cuáles han sido, o es posible identificar esas subetapas de la Guerra Fría en América Latina. Sí, para completar también lo que acabo de decir, porque me va a conducir a lo que voy a decir enseguida contestando esta pregunta. Diría que otra peculiaridad en términos comparados, ¿no? Digamos, de los efectos, ¿no? De la integración de la región latinoamericana en el contexto geopolítico e ideológico diseñado por el conflicto bipolar, es que si la comparamos, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en otras partes de Occidente, ¿no? Europa occidental, evidentemente en América Latina la Guerra Fría es desde un principio, casi inmediatamente, un proceso que por un lado dificulta la consolidación de procesos de democratización política y social que habían marcado la región con sus diversidades, con digamos, cronologías distintas, peculiaridades, pero podríamos decir a partir de los años 30, años 40, hasta que no, autores como Leslie Bethel dicen, bueno, 44, 46, 7, 8, hay realmente una primavera democrática, ¿no? Una democratización importante. Política y social, en muchos casos. Podríamos volver a la cuestión también del peronismo, ¿no? Comparado con Europa, donde la Guerra Fría es efectivamente, con todas sus contradicciones, un periodo de consolidación democrática y de progreso económico bastante importante, que está ligada a la Guerra Fría. La región latinoamericana registra fenómeno completamente distinto, ¿no? O sea, es decir, hay una gran dificultad en consolidar, en prolongar, continuar ese proceso de democratización política y social, y va conectado, hay también una gran dificultad en articular un proyecto económico, de desarrollo económico equilibrado, estable, ¿no? y de éxito. Esto me lleva a la cuestión de la cronología, es decir, estas son como, digamos, unas dinámicas que yo creo que caracterizan, ¿no? la Guerra Fría latinoamericana estructuralmente. O sea, aunque hay matices, diferencias, casos de menor o mayor éxito, excepciones importantes, diría que permanece, ¿no? Esa estructura que ahorca democratización y desarrollo económico. Diría que la primera etapa, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Hay distintos momentos, ¿no? Con características distintas con las cuales la Guerra Fría se manifiesta. Cuando digo la Guerra Fría se manifiesta, quiero decir, para que se entienda más, no es que se manifiesta desde arriba, sino que es un proceso de interacción, ¿no? Entre los actores subnacionales, nacionales, es decir, los estados, y esas dinámicas geopolíticas e ideológicas que caracterizan, ¿no? A nivel internacional el conflicto entre las dos superpotencias. Una primera fase, que podríamos decir que va del 47 al 54, es una fase en que se empieza a ver revertirse paulatinamente ese proceso de democratización. Y eso no es solo cuestión de los golpes de Estado, ¿no? Como ese periodo yo diría que culmina con 1954, ¿no? El golpe de Estado en Guatemala, que marca realmente, hace visualizar toda la complejidad que en América Latina tiene articular proyectos de cambio social
por medios democráticos. Pero también si lo vemos al nivel interno de la sociedad latinoamericana, hay una paulatina reducción, ¿no?, de los espacios democráticos internos. Podríamos hablar de la ley maldita chilena o de todas las políticas, ¿no? La ley maldita que de hecho ilegaliza una parte sustancial del electorado chileno y que en otros países, ¿no?, con fenómeno parecido lleva a la ilegalización de partidos comunistas, marxistas, expulsiones de comunistas de los sindicatos, y lo hace, ¿no?, siguiendo este eje de alineación con la Guerra Fría. Si el enemigo es la Unión Soviética, y estos son actores que localmente parecen representar los intereses de la Unión Soviética, bajo una lógica de Guerra Fría hay que excluirlos. La exclusión evidentemente conlleva a una reducción, ¿no?, de los espacios democráticos. Yo estoy ilegalizando partidos que son perfectamente legítimos, pero también estoy en casos extremos, ¿no?, interviniendo militarmente, ¿no?, para cerrar experiencias de gobiernos democráticas legítimas porque las considero demasiado cercanas a los intereses potenciales de la Unión Soviética. Entonces, esta primera fase, diría que hay una paulatina, gradual transformación de las dinámicas de democratización, ¿no?, que cesan o se vuelve mucho más difícil. Hay también un problema que a veces no se ha visto muy claramente, que toda la discusión sobre los modelos de desarrollo económicos nacionales latinoamericanos, que después del 1929 hacen del proteccionismo en favor, en pos de la industrialización, un elemento central, y que Estados Unidos, en parte por reticencias clásicas, ideológicas hacia estos procesos, en parte porque estos procesos requerirían también una actitud por parte de Estados Unidos de cooperación, incluso económica, como había acontecido en los años 30, que Estados Unidos no quiere continuar después de 1947 porque la idea es que los recursos se tienen que ir donde están las fronteras más calientes de la Guerra Fría, ¿no? Por eso Europa tiene un plan Marshall, lo tiene porque está destruida después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo tiene también porque la cercanía de la Unión Soviética hace que Estados Unidos sienta la urgencia de proporcionar ayuda económica pública estadounidense para que estas sociedades se levanten y se estabilicen y no faciliten, ¿no?, una posible utilización del caos social, la pobreza, el conflicto social por parte de la Unión Soviética. En América Latina no hay ese problema, digamos, de destrucción, evidentemente, pero no hay tampoco la urgencia en ese momento, no se ve la urgencia por la cosa que decía prima, ¿no?, lejanía geopolítica y también ideológica en el fondo. En 1954 se manifiesta una primera crisis que es plenamente de Guerra Fría, donde Estados Unidos interviene porque lee, ¿no?, en lo que está haciendo Jacobo Arbenz, sobre todo en la cooperación que Jacobo Arbenz tiene con los comunistas guatemaltecos en el contexto de la reforma agraria del país, una manifestación, ¿no?, de una posible injerencia soviética. Sabemos que en realidad es una exageración, ¿no? Pero eso da igual, el punto es cómo lo están leyendo. Hay un segundo momento que yo diría que es la Revolución Cubana, el comienzo de la Revolución Cubana, que es una reacción a Guatemala. Lo es en términos de las biografías personales. Sabemos que Guevara se encuentra en Guatemala en los últimos meses, ¿no?, del gobierno de Arbenz, ve lo que está ocurriendo y, digamos, la Revolución Cubana se organiza políticamente reaccionando frente o, digamos, interpretando que con el golpe de Estado en Guatemala hay que buscar soluciones políticas distintas que permitan de apuntalar, ¿no?, agendas radicales, digamos, de reforma. Y se añado otro elemento, ¿no? Hablamos de diferencias regionales, pero yo hablaría también de diferencias al margen de esas cuestiones estructurales
la Revolución Cubana es muy exitosa en readaptarse, ¿no?, a las dificultades que la Guerra Fría impone a los procesos de democratización política y social. Digamos que de plano el liderazgo revolucionario deja de un lado la cuestión democrática, liberal, que no interesa, y invierte mucho en un concepto de democracia social que tiene que ver con una redistribución radical de la riqueza dentro, digamos, del país. Pero también a un intento de limitar las injerencias hegemónicas digamos, de Estados Unidos. Entonces, la Revolución Cubana es muy exitosa en resistir las fuerzas centrípetas generadas por la guerra, digamos, por la Guerra Fría. Y es tan exitosa que es la Revolución Cubana que, si quieres, da el pistoletazo a un nuevo periodo de la Guerra Fría en América Latina, ¿no? Un periodo, digamos, muy complejo porque, por un lado, hay unos intentos de la Revolución Cubana de exportar su modelo basado sobre la lucha armada. Entonces, digamos, se entrenan y se ayudan movimientos guerrilleros, ¿no?, a lo largo de América Latina. Por un lado, hay una influencia, por ejemplo, de un país como México, que es el único país que no rompe relaciones, ¿no?, con la Revolución Cubana, y en el cual no Fidel Castro, el liderazgo revolucionario cubano no quiere intervenir apoyando los movimientos guerrilleros, pero hay una influencia pasiva en la Revolución Cubana. Los militantes de la nueva izquierda, da igual que Cuba no los entrene, no le dé plata, no le dé armas, se inspiran igualmente en el modelo de la Revolución Cubana. Eso genera unas tensiones regionales brutales, a las cuales, digamos, si quieres, este tercer momento, ¿no?, podrían ser años 60, años 70, está caracterizado por niveles de violencia brutales, porque las élites y las fuerzas armadas, que son élites, que están imbuidas de una cultura, ideología fuertemente anticomunista, pues reaccionan utilizando toda la fuerza del Estado de forma ilegal para contener estos procesos, digamos, potencialmente revolucionarios. Ojo, porque en una reseña de mi libro alguien dijo, bueno, pero esta es la tesis de los dos demonios. No tiene nada que ver. Es decir, el señalar que hay una reacción por parte de las élites no quiere decir que esta reacción sea justificada. Y de hecho, evidentemente no lo es. Sí, en cualquier caso, el Estado tiene una serie de medios legales para relacionarse con problemas. Y ojo, cuando digo medios legales, digo que está la policía o los jueces. Digo que está al plano de las reformas sociales, que no, camino que no se elige porque esta es una reacción por parte de las élites, principalmente, que ve amenazada su propio interés. Pero eso no niega que haya una amenaza. Y en parte eso también es el éxito, ¿no?, de la Revolución Cubana. Y bueno, yo creo que gran parte de la violencia que entre el final de los años 60 y, bueno, en Argentina lo sabéis muy bien, a lo largo de los años 70 hasta la mitad de los años 80, digamos, terroriza las sociedades latinoamericanas, tiene que ver con esa dinámica. Ahora, ¿es eso Guerra Fría? Sí, porque Cuba se inscribe, ¿no? Está alineada con la Unión Soviética, recibe apoyo militar económico por parte de la Unión Soviética, y es gracias a ese apoyo que es capaz también de tener esa política exterior tan, digamos así, dinámica y agresiva. Perfecto, Dani. Bueno, hacemos una pausa y volvemos enseguida con la entrevista a Vani Petina. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
Comenzamos nuevamente con esta entrevista a Vani Petiná en torno a la Guerra Fría en América Latina y dialogando sobre su trabajo, su libro publicado en 2018 por el Colegio de México, La historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. En torno un poco a lo que veníamos hablando, Vani, quería que, bueno, vos puedas también desarrollar, hablamos de etapas, hablamos de momentos, hablamos de cómo esa Guerra Fría global repercute en América Latina y el rol del episodio guatemalteco, el episodio cubano. ¿Qué otros episodios históricos marcan un poco ese dramatismo de la Guerra Fría en América Latina, ¿no? En términos de poder comentar justamente momentos históricos, además de los que vos comentaste, que evidencian un poco la aplicación concreta de esas tensiones de Guerra Fría, digamos, en América Latina desde el plano, digamos, externo, pero también del plano interno de cada uno de esos países, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso quizás que seguramente nos viene a muchos oyentes y a vos también a la cabeza, el caso de la Unidad Popular de Chile, por ejemplo, el golpe de Estado. Entonces, vos, ¿qué momentos identificás que podrían evidenciar muy bien a un poco a un ras histórico esa Guerra Fría latinoamericana? Mira, sí, digamos, te propondría dos, ¿no? Porque me parece que dan razón, pero también de esa diversidad, tomando en cuenta la presencia de dinámicas estructurales que evidentemente tienen un impacto desestabilizador, ¿no? Pero al margen de esa hay, ¿no?, también casos distintos, ¿no?, de readaptación, ¿no?, como decía antes, y evidentemente volveré a hablar de algunos episodios relacionados con la Revolución Cubana, pero que creo que son muy importantes. Y sí, digamos, podríamos hablar del 11 de septiembre de 1973, evidentemente, podríamos hablar del junio, si no me equivoco, de 1954 en Guatemala. Es decir, creo que, digamos, es lo que decía antes, ¿no? Mientras con todas sus problemáticas en Europa Occidental, el periodo va del 47 al final de los años 80 y en realidad después de los 80, con todas las contradicciones del caso, se extiende luego a Europa del Este. Es un periodo, digamos, de democratización, en la época de oro del capitalismo, un capitalismo con una cara humana, ¿no? Podríamos definirlo. Los niveles de desigualdad alcanzan niveles, digamos, mínimos, incluso países digamos, como Italia, ¿no? Experimentan, ¿no?, lo que llamamos milagro económico, ¿no? O sea, en América Latina nos encontramos, en cambio, con un problema de fuerte instabilidad de los regímenes democráticos, ¿no? El caso digamos, de Unidad Popular, del gobierno de Allende, yo diría que se coloca un poco en continuidad con todas sus diversidades con lo que había ocurrido en 1954, ¿no? Es decir, lo que me parece interesante en términos historiográficos del 11 de septiembre de 1973 es que este acontece en un momento en el cual, por lo menos en Europa, incluso en Asia, la Guerra Fría está entrando en una dinámica de distensión, ¿no? Hay un intento claro y exitoso de abrir canales de diálogos por primera vez entre Washington y Moscú. Brezhnev por un lado y Richard Nixon por el otro empiezan a encontrar la capacidad de negociar, primero Estados Unidos, de reconocer la Unión Soviética no como un paria, sino como un actor internacional legítimo con el cual se puede dialogar e incluso negociar sobre temas como la reducción de las armas nucleares, el problema de los confines de Europa Occidental que todavía no habían quedado resueltos después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, justamente a raíz y siendo ellos mismos causa del comienzo de la Guerra Fría como tal. Está el viaje de Nixon a China, la apertura, ¿no?, clamorosa hacia ese país. En América Latina no aplica
la lógica de la distensión. Es decir, el gobierno socialista, aún democrático, de Salvador Allende desde incluso antes, ¿no? Como sabemos, de tomar juramento en frente del Parlamento, hay toda una serie, digamos, de maniobras puestas en marcha por la administración de Nixon por medio de la CIA, financiación a grupos como Patria y Libertad, utilizo de empresas multinacionales como la ITT en Chile para financiar toda una serie, ¿no?, de maniobras para desestabilizar políticamente y económicamente al régimen de Salvador Allende, a pesar, ¿no?, de que la narración global es la de la distensión, ¿no? Es decir, bueno, pues puede existir diversidad, pluralismo ideológico, somos tolerantes hacia esto. En el contexto latinoamericano esto, digamos, no, en realidad no ocurre. Ahora, ojo, porque en el mismo momento, en la misma fase histórica, ¿no?, 2 años después de la caída de Salvador Allende, digámoslo, por parte de un golpe de Estado organizado, liderado por Augusto Pinochet y apoyado evidentemente por Estados Unidos, 2 años más tarde, Cuba es capaz de lanzar Operación Carlota, ¿no? Creo que es la intervención militar por parte de un país latinoamericano de mayor escala, fuera de los confines continentales o subcontinentales, y de éxito, ¿no? Pasan por ahí algunos cien de miles, se dice, centenares de millares de soldados, ojo, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, son guerrilleros. Cuba fracasa en su estrategia de exportar poquismo, pero es exitosa en una guerra convencional donde no solo apuntala la victoria del MPLA, que es la formación independentista de Angola alineada con la Unión Soviética y con Cuba, y que gracias al apoyo militar cubano logra declarar y liderar la independencia del país. Pero que además logra derrotar militarmente a toda una serie de actores que están apoyados por los Estados Unidos y al ejército de Sudáfrica. Creo que eso es muy significativo, que dice Piero Gleiges, en el fondo ese golpe militar que Cuba logra dar ahí, a largo plazo tiene como efecto pues la deslegitimación del régimen de apartheid de la Unión Soviética, porque en la victoria, ¿no?, si quieres, de un ejército hecho de afrocubanos en apoyos a milicias locales de piel negra, que evidentemente ponen en entredicho la superioridad racial de un ejército blanco que pertenece a África del Sur. Entonces, hay una variedad, ¿no? Es decir, es obvio que Chile es un evento crucial de lo que llamamos Guerra Fría latinoamericana y creo que representa más la rutina de las dinámicas relacionadas con la Guerra Fría. Pero hay excepciones que con dificultad llamo excepciones, ¿no? Porque, es decir, no es una intervención así de algunos meses, ¿no?, breve, logísticamente fácil, ¿no? Aquí estamos hablando de una isla del Caribe, tradicionalmente bajo, ¿no?, el peso de la hegemonía estadounidense, que logra logísticamente, porque además, como sabemos, otra vez gracias al libro de la Iglesia, la Unión Soviética no sabía de esa operación y lo hubiese sabido, se hubiese opuesto, ¿no?, a la intervención cubana. Y Cuba se la hace sola, claro, la hace utilizando, ¿no?, uno de los episodios, digamos, con que inicia esa intervención es cuando los cubanos empiezan a utilizar los órganos de Stalin o Katyusha en contra digamos, de las fuerzas que se oponen a la MPLA. Evidentemente son armas soviéticas, entonces hay de todas formas una relación, ¿no?, con el apoyo soviético. Entonces, te diría que esto, ¿no?, son episodios que hacen parte de eso que llamamos Guerra Fría latinoamericana. Perfecto, clarísimo, sí. Incluso esta política cubana, ¿no?, que es también parte de tu hipótesis, habla de la forma en cómo Cuba y otros países latinoamericanos también operaron en la Guerra Fría y lograron cierta autonomía en ese contexto tan polarizado, de alguna manera, incluso interviniendo en otros lugares del mundo, como en este caso África. Ahora, dos preguntas más para ir un poco finalizando esta entrevista con vos, Vani.
Y la primera tiene que ver con, bueno, posible hablar del fin de la Guerra Fría, esto se lo ha asociado mucho con la caída de la Unión Soviética, pero algunos autores, incluso en los medios de comunicación en la actualidad, hablan de que asistimos en nuestro espacio contemporáneo a una posguerra fría o una guerra fría tardía, o sea, se sigue usando un poco ese concepto de Guerra Fría para describir nuestra, nuestro periodo, ¿no? Nuestras relaciones internacionales, podríamos decir. Entonces ahí una primera cuestión es, bueno, qué pensás respecto a estas conceptualizaciones, pero que más allá de esto, lo que vos nos puedas comentar, es pensar si existen algunas continuidades entre el periodo de la Guerra Fría y nuestro periodo actual, ¿no? En términos de estas relaciones internacionales y en particular también referida a América Latina. Digamos que yo también, evidentemente, leo el recurso, ¿no? Es obvio es decir, tenemos un conflicto entre unos actores que durante la Guerra Fría también estuvieron en una situación, digamos, de conflicto y evidentemente es casi inevitable volver, ¿no? Al utilizo de esa conceptualización del enfrentamiento actual. Es decir, bueno, estamos frente a una nueva Guerra Fría, obvio, ¿no? Es decir, han pasado en el fondo pocos años desde la conclusión de ese conflicto, los mismos actores vuelven a tener una dinámica de enfrentamiento, es casi inevitable volver a ir a pescar, ¿no? De ese label, de esa categoría que es Guerra Fría. Ahora, yo, digamos, personalmente soy muy cauteloso con las analogías históricas, ¿no? O con el uso de las analogías históricas para describir eventos de nuestro presente, ¿no? Que es como se usan las analogías históricas, ¿no? Yo mirando al presente busco, digamos, eventos del pasado que encajen en lo que está ocurriendo para intentar explicar, ¿no? Lo que está ocurriendo bajo mis ojos. Entonces, yo personalmente soy muy, muy cauteloso porque, digamos, no quiero banalizarlo excesivamente, ¿no? Pero es difícil que los eventos históricos se presenten de la misma forma, porque las sociedades evolucionan, se transforman, cambian, las ideas mismas lo hacen, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Que haya continuidades perfectas, ¿no? A mí me parece. Ahora, ¿qué falta para que haya una justificación el decir, bueno, esta situación también es una situación de Guerra Fría? Bueno, ¿qué hay y qué falta? O sea, evidentemente hay una continuidad en términos de conflicto geopolítico, ¿no? Que es una de las componentes de ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Que articuló lo que llamábamos Guerra Fría. Esa sigue, evidentemente. O sea, hay claramente ahí un conflicto entre Rusia, que no es la Unión Soviética, primera diferencia bastante importante, que debilita un poco ya de entrada, ¿no? El uso de esa metáfora de la Guerra Fría y de analogía histórica. Pero sí, digamos, Rusia y Estados Unidos han vuelto a entrar en conflicto, además en regiones, ¿no? Que habían sido también lugares clásicos, ¿no? Del enfrentamiento de la Guerra Fría, Europa Central, Europa del Este. Lo que falta es la dimensión ideológica, pero, es decir, es que bien que habíamos empezado, ¿no? con una definición, ¿no? De Guerra Fría, porque no son separables las dos cosas, ¿no? Si no están las dos, no creo que se pueda hablar, digamos, de Guerra Fría. Y acá no hay una contraposición, me parece evidente, entre socialismo y capitalismo.
también el de Putin es una forma digamos, de capitalismo mafioso, muy, muy controlado, pero de ninguna forma se trata de algo cercano al socialismo. Entonces, si la Guerra Fría era aquella cosa ahí, esto es otra. Ahora, uno podría argumentar, ¿no?, que hay un conflicto entre democracia y autoritarismo. A mí no me convence mucho, digamos, o sea, como eje de conflicto ideológico que nos pueda llevar de vuelta, ¿no?, a la cuestión de la Guerra Fría. De antemano, porque sí es cierto que la democracia puede ser también formulada como una ideología universalista. Me pregunto si el autoritarismo lo es, ¿no?, este tipo de autoritarismo, ¿no? El ruso tiene realmente finalidades universalistas y capacidades universalistas, capacidad de atracción como la tenía el socialismo. Alguien en nuestros países quisiera ser gobernado por Putin. Sí, hay una parte, ¿no? Evidentemente, pero creo que todavía minoritaria de nuestra sociedad. Entonces, ahí esa metáfora a mí no me convence. Donde sí hay continuidad es evidentemente en el ámbito del conflicto geopolítico. Ahí también, pero, si vamos a mirar las cuestiones históricas, claro, la pregunta que me hago es si esa actual sintonía que existe entre la Rusia de Putin y la China actual de Xi Jinping aguantará en cambio los conflictos geopolíticos. Esos son dos actores que en realidad han tenido, ¿no?, una fuerte tradición de enfrentamientos por razones geopolíticas. Entonces, estarán en el mismo bloque como ocurrió al principio de la guerra, digamos, de la Guerra Fría. Tengo mis dudas. Entonces, la respuesta es: sí hay continuidades, pero no utilizaría esa metáfora porque no nos va a ayudar a entender lo que está pasando, me parece. Perfecto, perfecto. Bueno, hasta acá llegamos entonces, Vani, con esta entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Un gusto poder conversar contigo. Y bueno, seguimos entonces con nuestros oyentes del podcast de Historiar para un nuevo episodio. Los invitamos en otro momento. Vani, te despido entonces. Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente un placer, ¿no?, platicar de estas cosas. Gracias y un saludo a Argentina. Bueno, hasta luego entonces.